¿Cuántas veces estarías dispuesto a retroceder el tiempo con tal de salvar la vida de alguien que te importa? ¿Crees que podrías encontrar las palabras correctas? ¿Tomar la decisión correcta? ¿Cambiar aquello que lo llevó a ese punto? Y si te dijera que aún teniendo infinitas oportunidades para intentarlo, ¿no cambiarías nada? Hola, yo soy Yasmún y sean bienvenidos mis queridos internautas a esta pequeña nebulosa información donde cada fragmento enciende una chispa en este rincón del universo. En el fragmento interestelar de hoy visitaremos el pecado original de Takopi, una historia corta pero intensa que enfrenta la inocencia más pura contra la realidad marcada por el abandono, el bullying y la soledad. Pero también una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿qué ocurre cuando querer ayudar no es suficiente? Atención internauta cósmico, este video contiene spoilers y aborda temas sensibles como el abandono infantil, el bullying, violencia familiar y suicidio. Este manga fue escrito por su mangaka Taizan 5 y la historia comienza de una forma engañosamente dulce. Un pequeño extraterrestre con forma de pulpito rosa proveniente del planeta Happy llega a la Tierra con una única misión: esparcir el Happy por todo el universo Pi. Y claro, ¿qué podría salir mal? Afortunadamente, su primera interacción es con Shizuka-chan, una niña de primaria que comparte con él un pequeño trozo de pan. Para Takopi, aquel gesto es suficiente para convencerse de que ha encontrado a alguien a quien pueda hacer feliz. Y así comienzan sus intentos por ayudarla utilizando sus happy herramientas, objetos capaces de hacer volar a personas, crear ilusiones, realizar toda clase de maravillas. Pero hay algo extraño, algo en la expresión de Shizuka, en la forma en que responde, en la manera en que observa el mundo. Pequeños detalles que nos van preparando para una realidad que no queremos aceptar. Los días pasan y Takopi prueba una herramienta tras otra, pero ninguna parece despertar el interés en Shizuka. Y es entonces cuando descubrimos cuál es el único lugar donde todavía existe algo parecido a la felicidad para ella. Chapi, su perrito. El único momento donde vemos sonreír a Shizuka es cuando está junto a él, pero incluso ese pequeño refugio termina siendo arrebatado. La siguiente vez que la vemos, su aspecto es completamente distinto. Su mirada está vacía y en su mano sostiene únicamente el collar de Chapi. Para este punto, Takopi continúa atrapado en su inocencia. No comprende el dolor de Shizuka, no entiende lo que ocurre a su alrededor y, desesperado por hacerla feliz, decide prestarle el happy lazo. Es un objeto diseñado para unir a dos personas cuando están atadas entre ellas. Las happy herramientas siempre deben de ser utilizadas bajo la supervisión de un happyniano, pero Takopi ya había fracasado tantas veces intentando ayudarla que termina accediendo. Shizuka toma el lazo y se marcha, y no vuelve. Las horas pasan, Takopi comienza a inquietarse, luego a preocuparse y finalmente sale a buscarla. Lo que encuentra después es una de las escenas más devastadoras de toda la obra. Takopi permanece inmóvil, confundido, incapaz de comprender por qué alguien querría acabar con su propia vida. Y con muchas preguntas sin respuestas, recurre a otra de sus happy herramientas, la happy cámara, un objeto capaz de capturar un instante en el tiempo y regresar a él cuando sea necesario. A partir de ese momento, Takopi se propone volver atrás, intentarlo otra vez y encontrar una forma de salvar a Shizuka. Y así como una misión tan sencilla como imposible, termina el primer capítulo. Para hacer el primer capítulo es bastante intenso. Para entender mejor a Shizuka, Takopi decide acompañarla a la escuela. Es ahí donde conocemos a Marina Kirarasaka, una compañera de clase que parece haber convertido la vida de Shizuka en un infierno. Insultos, humillaciones y bromas crueles día tras día. Y para Takopi la conclusión parece evidente. Si logra ayudar a Shizuka con sus tareas, si evita las jugarretas de Marina, entonces todo debería solucionarse. Después de todo, ya encontró la causa del problema, ¿verdad? Pero no. Lo único que consigue es incrementar más el resentimiento de Marina.
y pronto descubre algo todavía peor. Es ella quien se encarga de provocar la desaparición de Chappie. Entonces, Takopi vuelve a utilizar la Happy Cámara una vez y otra más, intentando impedir aquel encuentro nocturno entre Marina y Shizuka. Cambia rutas, cambia horarios, cambia decisiones, pero el resultado siempre termina siendo el mismo. Durante estos intentos conocemos a la madre de Shizuka, una madre que parece incapaz de ver el sufrimiento de su propia hija. Cuando Shizuka pregunta por Chappie, ella simplemente le pide que deje de causarle problemas y le asegura que el perro ha sido enviado a la casa de su padre. Una mentira que Shizuka acepta, porque a veces la mentira duele menos que la propia verdad. Marina, empecinada en continuar atormentando a Shizuka, porque al parecer quitarle a su perro no fue suficiente, la termina llevando al bosque para descargar una vez más toda su ira y resentimiento sobre ella. Takopi, que hasta ese momento había intentado resolver cada problema con diálogos, juegos o happy herramientas, decide intervenir. Y aunque se encuentra aterrorizado por la violencia de Marina, intenta proteger a Shizuka. Lo que ocurre después cambia por completo el rumbo de la historia. Al medio del forcejeo, Takopi golpea a Marina con la Happy Cámara y le quita la vida en un instante. La Happy Cámara se rompe y Takopi queda paralizado. No comprende lo que acaba de hacer y sin embargo, Shizuka sonríe. Por primera vez en mucho tiempo parece aliviada, parece libre. Y es precisamente ese contraste lo que vuelve la escena tan perturbadora. Porque como lectores no podemos evitar sentir algo parecido, ¿no? Después de todo, Marina era quien la golpeaba, quien la humillaba, quien había contribuido a la desaparición de Chappie. Una parte de nosotros entiende el alivio de Shizuka, pero otra parte sabe que está terriblemente mal, ¿verdad? Porque ni Takopi ni Shizuka comprenden realmente las consecuencias de lo que acaba de ocurrir. Y aún así, durante un breve instante, ambos creen haber encontrado la solución. Pero la historia se encarga de demostrarle que no es así. Y aquí aparece nuestro tercer protagonista, Naoki Azuma. Él es el encargado de la clase y él es quien de las únicas personas que ha tratado de intentar ayudar a Shizuka, pero Shizuka nunca lo deja de cierta forma acercarse a ella. Siempre le dice que va a estar bien. Y en este último momento es cuando ve como Marina se lleva a Shizuka al bosque y está un poco inquieto y decide ir. Y termina viendo toda la escena. Entonces es quien le devuelve la realidad, es quien trae la realidad de lo que acaban de hacer Takopi y Shizuka. Marina está muerta y eso tiene consecuencias. Pero Naoki tampoco deja de ser un niño que lleva años intentando convertirse en la persona perfecta para obtener algo que nunca debería ganarse, el cariño de su propia madre. Y quizás por eso termina acercándose tanto a Shizuka, porque en ella encuentra algo que jamás había recibido en su casa, la sensación de ser necesario para alguien. Y es por eso que decide ayudarlos, decide ocultar el cuerpo y participar del plan, y se convierte en el cómplice de una situación que apenas comprende. Mientras tanto, Takopi utiliza una de sus happy herramientas para adoptar la apariencia de Marina y evitar así que se levanten sospechas sobre su desaparición. Y es aquí donde la historia comienza a mostrar algo especialmente doloroso, porque mientras Takopi cree estar ayudando y Naoki cree estar protegiendo a alguien importante para él, Shizuka comienza a apoyarse cada vez más en ellos para seguir avanzando. No porque sea una niña mala ni manipuladora, sino porque es una niña desesperada intentando sobrevivir con las únicas herramientas que tiene. Lo mismo ocurre cuando comenzamos a conocer la realidad de Marina.
porque cuanto más descubrimos sobre ella, más evidente se vuelve que tampoco es el monstruo que parece ser al principio. Detrás de toda esa violencia también existe una niña herida, una niña atrapada en un hogar roto, manipulada por una madre incapaz de brindarle el amor que necesita. Y entonces comprendemos que la muerte de Marina no solucionaba nada, porque Marina nunca fue el verdadero problema, solo era otra víctima más. El plan evidentemente comienza a derrumbarse y el cuerpo de Marina es descubierto. Y Naoki empieza a ser empujado a asumir su responsabilidad por parte de Shizuka. Pero para los investigadores es un tanto sospechoso que un niño como él hiciera tal atrocidad, tal crimen. Y sus sospechas empiezan más que nada a recaer sobre Shizuka. Y ella junto a Takopi deciden poner en marcha el plan que tenían para ir a recuperar a Chapi al departamento de su padre que se encuentra en Tokio. Una esperanza que, como muchas otras en esta historia, está construida sobre algo que nunca existió realmente. Finalmente, Shizuka y Takopi llegan al departamento de su padre y durante unos instantes parece que la historia va a conceder aquello que ha estado buscando por mucho tiempo, un hogar al que pertenecer, alguien que la quiera, un hogar, pero esa esperanza dura apenas unos segundos. Cuando se abre la puerta, aparece su padre sosteniendo un bebé en brazos, a su lado otra niña y en sus brazos un pequeño perro. Por un momento, Shizuka simplemente observa, espera, pero su padre no hace nada. No la abraza, no le pregunta cómo está, simplemente cierra la puerta. Y con ese gesto destruye la última ilusión que todavía sostenía Shizuka, porque hasta ese punto ella había sido abandonada muchas veces, pero todavía podía convencerse de que en algún lugar existía alguien que la estaba esperando. Y después de esa puerta ya no queda nadie. Y es aquí donde comenzamos a ver cómo su juicio termina de quebrarse. Su obsesión por encontrar a Chapi deja de ser únicamente tristeza y se transforma en desesperación. Porque Chapi ya no representa solamente un perro, representa el único recuerdo de un amor que alguna vez se sintió como real. Y aferrándose a esa idea, Shizuka comienza a tomar decisiones cada vez más extremas. Takopi intenta detenerla, intenta hacerla entrar en razón, pero en medio de aquella desesperación, Shizuka termina golpeándolo con una piedra en la cabeza. Y es entonces cuando ocurre algo inesperado. Aquel golpe provoca que Takopi recupere recuerdos que había olvidado. Y con ellos también recuerda cuál era su verdadera misión. Y tenemos un salto en el tiempo de 6 años. Y estamos en el año 2022. Y por primera vez observamos la historia desde la vida de Marina porque Takopi realmente se encontró primero con ella. Y para este punto ella sigue siendo una persona agresiva, impulsiva, brusca. Y sus compañeros le tienen miedo y tienen cierta distancia con ella. Pero mientras más tiempo pasamos al lado de Marina, más evidente se vuelve la cruda realidad. Su madre se refugia todavía en el alcohol, la culpa de sus desgracias, la manipula, la amenaza y convierte a su propia hija en el receptáculo de todo su resentimiento. Pero gracias a la intervención de Takopi, Marina termina acercándose a Naoki y ambos comienzan a tener una pequeña relación. Y por primera vez siente que existe felicidad en su vida. Pero en esta historia las heridas nunca desaparecen tan fácilmente. Porque mientras Marina intenta seguir adelante, descubrimos que el destino de Shizuka tampoco es muy distinto al que conocimos al principio. Ella intentó acabar con su vida, pero fracasa, ya que la cuerda se rompe y termina siendo internada durante varios años, por lo que puedo entender. Y cuando regresa a la ciudad, Naoki vuelve a verla
y decide romper su relación con Marina, porque el vínculo que existía entre él y Shizuka jamás desapareció realmente, y la noticia le resulta insoportable para la madre de Marina, ya que ella había depositado demasiadas expectativas en aquella relación, y su frustración termina estallando en violencia. Durante una discusión intenta atacar a Marina con un vaso roto, y Marina logra defenderse, pero el resultado es una tragedia. En el medio del forcejeo termina clavándole el vidrio a su madre, y mientras observa cómo el mundo termina de derrumbarse, pronuncia sus últimas palabras que revelan algo terrible, que debió haberse deshecho de Shizuka cuando estaba en cuarto año. Takopi escucha aquella frase y en su inocente ignorancia retrocede 6 años en el pasado, que es donde nosotros comenzamos la historia, pero el viaje no es sencillo, ya que estaba faltando a uno de las reglas que tenía en su tierra natal, porque su madre de cierta forma le prohíbe retroceder en el tiempo para hacer lo que quiera hacer, pero le desobedece y termina viajando en el tiempo, que al llegar pierde todos sus recuerdos al encontrarse con Shizuka. Tras recuperar sus recuerdos, Takopi finalmente comprende ambas realidades y también logra comprender todos los errores que había cometido intentando ayudarlas. Cuando vuelve a encontrarse con Shizuka, intenta detenerla. Le dice que no debe seguir lastimando a otras personas, pero sus palabras terminan golpeando una herida mucho más profunda. Y por primera vez en toda la historia, Shizuka se quiebra. Entre lágrimas y frustración le pregunta qué era exactamente lo que debía haber hecho. ¿Qué debía hacer una niña cuando todos los adultos que debían protegerla le dieron la espalda? ¿Qué debía hacer cuando nadie la escuchó? Cuando nadie la ayudó? Cuando nadie estuvo allí? Y frente a esas preguntas, Takopi finalmente entiende. No tiene una respuesta. No tiene una happy herramienta. No tiene una solución. Mientras Shizuka descarga toda su rabia y dolor sobre él, Takopi toma su mano y le pide perdón. Perdón por no comprenderla. Perdón por intentar arreglar cosas que ni siquiera él podía entender. Perdón por no haberle preguntado cómo se sentía. Perdón por haberla dejado sola. Y creo que llegados a ese punto, creo que es muy difícil no romperte en esa escena. Y no puedes evitar preguntarte qué pudo haber hecho realmente Takopi por ella. ¿Cómo podía un pequeño extraterrestre comprender algo que ni siquiera los adultos que la rodean fueron capaces de entender? Y quizás esa sea precisamente la respuesta que la obra intenta entregar. Porque Takopi no pudo salvarla, no pudo arreglar su vida, no pudo borrar sus heridas, pero por primera vez fue capaz de acompañarla en su dolor. Y mientras Shizuka llora todo aquello que se había guardado durante años, van avanzando sin rumbo. Mientras van avanzando sin rumbo, Takopi se da cuenta de que puede hacer algo más por Shizuka. Él todavía podía utilizar su poder Happy para reparar la Happy Cámara y comprende cuál es lo último que puede hacer por ella, a cambio de su propia existencia. Takopi utiliza toda su energía para reparar la cámara y se va desvaneciendo poco a poco mientras se va despidiendo de Shizuka. Y Shizuka regresa por última vez a ese momento, pero esta vez no conserva sus recuerdos, al menos no de forma consciente. Sin embargo, algo permanece, como una sensación difícil de explicar, como una huella. Y es precisamente esa pequeña huella la que termina cambiándolo todo. No a través de una happy herramienta ni de la magia, sino mediante un simple dibujo, un pequeño dibujo de un pulpito en el cuaderno de Shizuka. Un detalle que puede ser insignificante, pero es el punto de conexión.
un motivo para hablar y por primera vez Marina y Shizuka logran acercarse. Lo más interesante es que su entorno no cambia, los problemas siguen existiendo, las heridas siguen allí, los adultos siguen siendo los mismos adultos, pero ellas ya no tienen que enfrentar su realidad solas. Y quizás esa sea la única victoria que Takopi consiguió por ellas, permitir que ellas dos, que compartían la misma soledad, pudieran encontrarse. Y al finalizar este manga hay muchas sensaciones que permanecen dándome vueltas, pero creo que una de las ideas que convergen en estos tres niños es el abandono. Los tres son abandonados de forma distinta. En el caso de Shizuka, el abandono toma la forma de la indiferencia. Por lo poco que vemos a su madre, es fácil entender qué tipo de persona es. No es una figura agresiva ni particularmente violenta, sino que es alguien que simplemente dejó de mirar a su hija. Sus propios problemas ocupan todo su espacio y no se preocupa de saber cómo está ella, no intenta convertir su hogar en un lugar seguro para ella, no le enseña cuidados básicos, no se interesa por nada de lo que ella siente. Su única preocupación parece ser que es que no le genere más problemas de los que ya tiene. Y creo que existe un pequeño detalle visual que refuerza esta idea para mí. Cuando Takopi utiliza el pinflorín para pasar desapercibido, la madre observa esta flor y la describe como una mala hierba. De cierta forma, no es una mala planta en sí, es simplemente una planta que no quiere ser vista crecer en ese lugar y se le tacha de esa forma, pero creo que tiene como esta acotación y por eso intuyo que la madre de Shizuka y Marina la ven de esa forma, como una molestia. Y el resultado de toda esa indiferencia es una niña en constante modo de supervivencia. Y a esto se le suma todo el acoso que recibe diariamente por parte de Marina, creando una realidad donde Shizuka no encuentra refugio ni en la escuela ni en su propio hogar. Es por eso que cuando conocemos a Shizuka la encontramos sumida en una profunda apatía, vacía, desconectada, y es precisamente por eso que Chapi se vuelve tan importante para ella. Y cuando Chapi desaparece, no pierde solamente a un perrito, pierde el único vínculo emocional que la mantenía conectada con el mundo. Y a partir de ese momento comienza a buscar amor de maneras más desesperadas y su moral se empieza a torcer. Y su rol de víctima comienza a difuminarse a victimaria, llegando a manipular y a utilizar a Naoki y a Takopi a su beneficio. Ahora, si hablamos de Marina, el abandono que ella sufre es por resentimiento. La madre de Marina es el reflejo de lo que ocurre cuando una persona permite que el dolor y la frustración se conviertan en el centro de su vida. Se refugia constantemente en el alcohol, culpa a otros de su situación, manipula emocionalmente a su hija y deposita expectativas desproporcionadas sobre ella. La responsabiliza de problemas que una niña jamás debería cargar. Lo más trágico es que Marina termina aprendiendo exactamente la misma forma de relacionarse con el sufrimiento y termina repitiendo estas conductas. Es por eso que la vemos descargar toda su ira sobre Shizuka. Marina es incapaz de aceptar que el verdadero origen de su sufrimiento se encuentra en su propio hogar, que son sus propios padres los que le proporcionan sufrimiento. Por eso, toda su rabia se va contra Shizuka. Entonces la humilla, la golpea, la atormenta y termina convencida de que si logra deshacerse de ella, entonces su vida va a mejorar. Pero al igual que ocurre con todos los personajes de esta historia, Marina confunde el síntoma con la causa. Pero entender su contexto no significa justificar sus acciones, ni minimizar, ni absolverla. Sus acciones siguen siendo terribles. El daño que provoca sigue siendo real y muy cruel. Pero comprender el origen de ese dolor nos permite verla como algo más que una simple agresora. Nos permite verla por lo que realmente es, otra niña herida. Y en el contrario de Naoki, él pasa por un abandono por exigencia y es quizás uno de los más silenciosos, porque su madre no lo abandona, no lo golpea, no lo humilla, pero sin embargo termina dejándole una herida profunda, porque le enseña que el amor debe ganarse,
que el valor de una persona depende de lo que logra y nunca es suficiente simplemente por existir. Por eso es que Naoki busca validación constantemente y se vuelve obediente, responsable, correcto, porque está convencido de que si se esfuerza lo suficiente, finalmente recibirá aquello que desea, afecto, pero por dentro está igual de hambriento de amor que Shizuka y Marina. Lo vemos en su constante necesidad de aprobación y en su miedo a decepcionar y en la forma en que se aferra a cualquier persona que le haga sentir que tiene valor más allá de sus logros. Por eso su relación con Shizuka se vuelve tan importante y dependiente. Ella no le exige ser perfecto, no le pide demostrar nada, simplemente lo necesita. Y para un niño que ha pasado toda su vida intentando ganarse el cariño de otros, esa sensación puede resultar irresistible y es justamente esa necesidad de sentirse querido la que termina llevándolo a actuar en contra de sus propios valores. Naoki es el primero en comprender la gravedad de lo que había ocurrido con Marina y es quien intenta devolver a Shizuka y a Takopi a la realidad, pero aún así decide ayudarlos y ejecutar un plan. Y esto no lo hace porque ignore las consecuencias, sino porque en su necesidad de afecto termina siendo más fuerte que su propia brújula moral. Y esto se vuelve quizás también una ironía dentro de la obra, porque Naoki parece ser el niño más sano de los tres, pero también es quien demuestra que por más bien que te portes, esforzarse y obedecer, no va a garantizar que vas a recibir amor. Y eso es muy triste. Entonces, al comprender la realidad de estos tres niños, comencé a entender por qué Takopi fracasa una y otra vez. No importa cuántas veces él rebobine, no importa cuántas veces cambie decisiones, no importa cuántas happy herramientas utilice, nada va a mejorar realmente. Y eso ocurre porque Takopi nunca logra comprender la verdadera magnitud del problema. Él no estaba luchando contra una persona ni contra un acontecimiento. Él estaba intentando cambiar años de abandono y trauma y violencia emocional, heridas demasiado profundas para ser reparadas con una sola happy herramienta o una decisión. Nunca entendió por qué Shizuka y Marina no podían ser amigas. Y aunque esa idea en ese contexto de cierta forma era casi incompatible y con una visión demasiado infantil, termina dejando una semilla que termina germinando en el último rebobinado. Y es por primera vez en donde Marina deja la hostilidad y mira a Shizuka como realmente es y encuentran conexión. Y creo que ese pequeño cambio representa el único rayo de esperanza que deja la obra, porque el entorno sigue siendo imperfecto, sigue existiendo las mismas heridas en esas niñas y los problemas no desaparecen, pero ya no tienen por qué enfrentarlas solas. Y ese creo que es el verdadero legado de Takopi. Para mí, haber leído esta obra tiene que tener cierto tiempo para procesarla, porque no es una lectura ligera, es muy intensa, incómoda y emocionalmente agotadora de principio a fin. Y creo que gran parte de esa sensación proviene de que la historia nunca intenta ofrecer respuestas simples a problemas complejos. A primera vista podría parecer una obra sobre bullying, suicidio y violencia infantil, pero mientras más reflexionaba sobre ella, más sentía que todo eso era simplemente el síntoma. El verdadero foco de la historia está en aquello que ocurre mucho antes, que es el abandono y la soledad que sufren estos niños por parte de sus padres, en las heridas que se forman cuando los adultos fallan a niños que deberían haber protegido. Por eso sus personajes no existen para ofrecernos una historia de justicia o redención, existen para mostrarnos cómo distintas formas de abandono terminan moldeando la manera en que las personas entienden el amor, el dolor y cómo se relacionan con los demás. Y aunque su desenlace conserva ese sabor agridulce que acompaña toda la obra, creo que el mensaje final que deja Takopi es profundamente esperanzador, porque después de fracasar una y otra vez intentando arreglar la vida de los demás,
termina comprendiendo que no siempre podemos borrar el dolor de otra persona, que no siempre tendremos la respuesta incluso cuando sentimos que no estamos haciendo lo suficiente. Quizás nuestra sola presencia puede ser mucho más de lo que imaginamos, por el hecho de solo estar ahí presente para esa persona que necesita compañía, y nuestra compañía se convierta en ese pequeño destello de luz que necesita para seguir adelante. Y cuéntame, ¿qué te pareció el final de esta historia? ¿Llegaste a comprender cuál es el pecado original de Takopi? Pueden dejarme sus comentarios en la sección de meteoritos, que los voy a estar leyendo con mucha atención. Y quiero agradecerte por llegar hasta el final, mi pequeño internauta cósmico, de verdad lo agradezco mucho. Y nos vemos en el siguiente fragmento interestelar, aquí en la nebulosa Yes Moon. Chao, chao.